¿Qué tal, gente? Tenemos un equipo. Nosotros tenemos los voltios, 1.20 amperes, 117 watts, 50 Hz, es nuestro consumo, y la presión sigue bajando. Estamos en 6. Presión negativa, el equipo está trabajando con presión negativa, la tubería sigue tibia, vamos formando, está caliente. Hasta ahí podríamos decir que es falta de gas, pero en este área de la refrigeración no podemos cantar victoria. Hay que llegar al problema de raíz, por así decirlo, y hay que ver por qué el equipo me está trabajando en presión negativa. Eso es lo que vamos a hacer. No podemos dejarlo trabajar así, de esa manera. Aquí está totalmente frío. Aquí está tibio, nada más que tibio, no está ni caliente. Con esta presión no vamos a obtener congelamiento, por lo tanto vamos a intervenir este equipo. Vamos a ver qué es lo que pasa. Un detalle más, vamos a desconectar el equipo, que seguimos con 1.5 de presión negativa, 1.5 P6, y siguen conectar el equipo. Vamos a desconectar, desconectamos, no hay consumo, y vamos a ver la presión. Está subiendo, está volviendo la presión. Hasta ahí cualquiera diría que tampoco es tapadura y simplemente es fuga de gas, pero como les digo, no cantemos victoria. Vamos a intervenir todo el equipo. Interviniendo el equipo vamos a ver el verdadero problema del mismo.
¿sí? Enseguida volvemos con herramientas e intervenimos. Tenemos al equipo, sigue con el manómetro. Lo que vamos a hacer ahora va a ser cortar la tubería de retorno. ¿Para qué? Para ver si tenemos retorno, para probar si tenemos una tapadura, por ejemplo, en el filtro o en el capilar, y por ese motivo no estamos teniendo buen retorno. Entonces, una de las maneras, hay varias maneras, una de las tantas maneras es cortando el retorno. Estamos cortando con el cortatubos. Ahora sacamos nuestro manómetro. Sacamos lo que es la valvulita, el pivote, el pistilo, como quieran llamarlo. Ahí sale la valvulita. Ya no está conectado, no nos sirve, apagamos y el equipo lo conectamos. Vamos a conectar el equipo. Conectado el equipo. Y ahora ponemos el dedo aquí. No tenemos retorno, señores. Nada de retorno. Pongo ahí el dedo. Nada. Está trabajando el equipo. No tenemos retorno, gente. Nada de retorno. Incluso voy a traer un vaso con agua. Ahí tenemos el vaso con agua. Tenemos el consumo 1.15 amperes. Damos la vuelta para que se ubiquen. 1.15 amperes. 93 watts, 97, perdón. El equipo está funcionando. Este es el cable. Seguimos el cable para que me crean. Para que el video sea más creíble. Simplemente para eso. Este es el cable. Está conectado. Este es. Y no tenemos nada de retorno. Vamos a poner vaso con agua. Miren, tenemos poquitito, pero no tenemos la presión suficiente. Miren, con el dedo no se siente nada. Vamos a poner más cerca. Nada, no se siente nada, pero con el agua sí. Miren la poca presión que tenemos. Listo, de ahí partimos. Hay dos posibles causas en este equipo. Ahora sí, hay dos posibles causas. Una puede ser tapadura en el filtro, o tapadura en el capilar, o el motor no tiene compresión. Bueno, dije dos, pero son tres, ¿sí? El más grave sería el motor sin compresión, y el otro sería el filtro tapado o el capilar tapado, ¿sí? El más grave siempre es el compresor, porque esto implica cambiar de compresor, ¿sí? En cualquier caso hay que hacer limpieza, cambio de filtro y todo. Vamos a abrir ahora aquí para ver dónde tenemos la tapadura. Volvimos antes de apagar el equipo. Sigue en pleno funcionamiento. Sigue con la poca presión, poca compresión que tiene. Quería demostrarles en vivo funcionando el equipo, consumiendo este amperaje. Y vamos a encontrar la fuga juntos. Digo, la tapadura o la falta de compresión. Entonces enfocamos aquí y vamos a hacer este proceso. Miren, vamos a cortar el capilar.
¿Listo? No sale nada. Vamos a meter el vaso con agua. Y sí que tenemos ahí la poca compresión. Entonces, con eso ya descartamos un capilar obstruido. Estamos descartando. Podemos irnos por un filtro tapado. Así que vamos a empezar a cortar aquí la tubería. Ponemos pausa y acomodamos nuestras herramientas. Ya está la herramienta colocada. Nada. Pueden ver, señores. Miren, está congelando porque es gas refrigerante lo que tiene. Con eso vamos a ver que tenemos una obstrucción en el filtro. Incluso lo vamos a destapar. Vamos a destapar este filtro y vamos a ver en qué condiciones está. Que salga todo. En esta ocasión no la estamos recuperando. Algunos dirán, ¿por qué no recuperas? Pero estamos demostrando cuando un equipo no está enfriando. A eso es lo que queremos llegar. Y tampoco había la posibilidad de recuperarle metiéndole por aquí o metiéndole en la alta. No había la posibilidad. Más que todo es un video demostrativo, educativo, para enseñarles. Ahí está. Perfecto. Ahí está todo. Este es el famoso filtro obstruido. Ahora este es el que vamos a abrir. Vamos a abrir este filtro. Ya volvemos. Tenemos el filtro. Tenemos nuestro corta tubos. Vamos a regular. Donde queríamos. Y aquí donde vamos a hacer la cortadura. Ahí tenemos. Abriendo un filtro. Miren. Miren, señores. Miren, 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 miren. Prácticamente tenemos basura. Basura, señores. Este motor está totalmente dañado, diría, ¿no? A simple vista. Tenemos muchos restos de, puede ser óxido,
Miren, por ese motivo no estaba circulando. Este es el filtro delgadito que les digo, está más adentro, y ahí estaba totalmente obstruido de basura. Todo eso no dejaba circular el gas refrigerante. De este otro lado podemos ver un puntito ahí, un puntito transparente, ahí está. Eso es lo que está pasando hasta aquí, la luz. Entonces ahí no tenemos mucha basura. De ese lado salió esto, y del lado del filtro más delgado salió toda la basura. Ese es el motivo por el cual no congelaba, señores. Tenemos mucha basura en el filtro. Ahora lo que vamos a hacer con este equipo es sacar el motor y ver el aceite, en qué estado está el aceite, para ver si el aceite es el motivo de toda esa suciedad. Así que vamos a intervenir. Vamos a sacar el compresor, vamos a sacar todo este compresor y vamos a vaciar el aceite en un recipiente limpio, por cierto, y ver con qué nos encontramos. Aquí tenemos el compresor, tenemos un recipiente limpio, y lo que vamos a hacer, vamos a poner ahí, a ver si nos puede seguir la cámara, que se vea. Tenemos una válvula de servicio y ahí es donde vamos a vaciar el aceite. Ese es el aceite, señores. Ya, este es su aceite. Y no parece aceite, encontramos petróleo. Nos vamos a hacer millonarios, encontramos petróleo. Entonces, ese es el tipo de aceite que tiene este compresor. Por lo tanto, ya no recomendamos poner este mismo compresor, pero el cliente decidirá. Vamos a probar de igual manera la compresión, por cuánto me está comprimiendo, y depende del cliente. Listo, hasta ahí hemos podido observar por qué tenemos toda esta basura en el filtro. Toda esa basura en el filtro es producto del motor y el aceite negro, desgaste del motor, oxidación del fierro, podemos decir, y esperamos a decisión del cliente. Este equipo lo que hacemos es la prueba de compresión. Ahí. Vamos a hacer la prueba de compresión. Vamos a conectar el manómetro. Le soldamos una válvula de servicio en la alta. Tenemos nuestro cronómetro. Tenemos nuestro probador. Tenemos un cablecito que ya está conectado al equipo. Y aquí tenemos nuestro manómetro. Encendemos el manómetro. Está conectado a la parte de alta. Ponemos en 0. Ya. La prueba de compresión es lo siguiente: ponemos el manómetro, una válvula de servicio, y el manómetro en la parte de alta. La parte de baja, como pueden ver, está sin la válvula. Esta parte está desoldada. A ver, les enseño. A ver. Ahí se ve. Está saliendo la puntita, está desoldada, y tenemos conectado al LPTC y al protector térmico. Vamos a encender el equipo, y este equipo tiene que darnos la compresión de 450 psi en 13 segundos. Hasta 15 podemos aceptar, pero si es más no se acepta. Bueno, esta es
la prueba. Conectamos y ponemos inicio al mismo tiempo. Y aquí vamos a ver el consumo. Siempre nos fijamos el consumo para ver que esté encendido el compresor. Uy, perdón, ya lo apreté. Detener, restablecer. Ya. Ahora sí, nuevamente. 1, 2 y 3. Consumo, compresión y cronómetro. 150 psi, 160, 10 segundos, 12 segundos, 13, 14, 15 y tenemos 180 psi. Recién, apenas 185 psi, 186, 26 segundos, sigue funcionando. 187 se clavó, no tiene más compresión el equipo. Con esto confirmamos que el motor está totalmente dañado, no tiene compresión. Por más que le limpiemos y cambiemos de aceite, no va a congelar el equipo. 46 segundos, 186 psi, nada más. Entonces de esa manera desconectamos, ponemos detener y desconectamos el equipo. Y vemos la compresión se mantiene, pero no tiene la fuerza. Miren, en 54 segundos me llegó a 185 psi. Entonces eso no nos sirve, compresor dañado. Esa era la prueba final para ese diagnóstico. Ahora luego vamos a ver lo que procede. Muchas gracias.